El chiste diciendo que uno nace con esa habilidad, entonces tiene que darle gracias a Dios y que uno no debe ni siquiera vender los cuadros, porque pues fue gratis, ¿no? Gratis la habilidad. Y lógicamente cuando ya empiezo a trabajar en la universidad, pues ya entiendo que la habilidad no es todo. Pero de todas maneras, desde el colegio empiezan que la que pinta, que la que sabe, desde el Montessori, los cuadritos colgados en la pared. Tengo conciencia clara del palo de mango con las hojas de mango. Llego al colegio a la presentación, después en Montessori, lo mismo. Yo iba a estudiar filosofía y letras en la Javeriana. Se atraviesa Guillo, entonces lógicamente empiezan a cambiar los planes porque pues Guillo tenía sus planes, era de una beca en los Estados Unidos o Montería, y yo para Montería no iba, entonces decidí que me iba para Bogotá a una escuela de arte, pero que era mientras, ¿no? Una escuela como no formal, que era del Opus Dei, yo no sabía que era del Opus Dei, y cuando veo que me están invitando a unos retiros en el Opus Dei, y ofreciéndome beca en los Andes. Al final entonces me dicen, quedas amarrada. Y ya estaba el plan de matrimonio esperando que llegara la beca, ¿no? Nada más. Así que uno nunca sabe. Yo pienso que las cosas se van dando, aunque digan que el destino se lo arma uno mismo, ¿no? Bueno, entonces nos casamos en Estados Unidos y lógicamente pues me fui a la Escuela Vocacional de Arte de Madison, Wisconsin. ¿Y por qué me metí en la vocacional? Porque como la maestría era solamente de 2 años, la de mi esposo, la de Guillo, entonces yo pensé, me cobraban 7 veces más estar en la universidad que estar en la escuela vocacional, y me daban créditos igual, si quería pasarme. Posaba, me pagaban, vendía, entré a una materia que se llamaba retratos, y posaba lo que tú quieras, negro, blanco, viejito, japonés, tailandés, es decir, todo lo que yo pinté, y me pagaban $25 y cada materia valía como 12 en ese entonces, así que imagínense el valor que tenía de verdad, ¿no es cierto?, el poder pintar. Yo pagaba el semestre facilito, en 2 semanas pagaba el semestre. Me tenían cariño porque yo era suramericana, es decir, del tercer mundo, entonces los profesores me regalaban óleos, me regalaban de todos los jubilados, y yo creo que yo no me podía salir de este bololó de la pintura, del arte. Llego a Cartagena y entro a Bellas Artes. Entro a Bellas Artes, pero quiero decir de nuevo, porque desde los 11 años yo empecé en Bellas Artes, y creo que aquí el recorrido de todas las casas que ha tenido la escuela, a la cual sigo llamando la escuela hasta ahora. Por ejemplo, recuerdo que empezamos detrás de la catedral. Recorrí todos los sitios donde está la escuela hasta ahora, así que, y todavía estoy ahí, creo que es demasiado. Bueno, de mi recuerdo de los profesores de Bellas Artes, no puedo olvidar ni a Pierre Daguerre, ni a Miguel Sebastián, ni al profesor Orrillo, porque me encomendaron ser su tutora, ser la representante de ellos. Pierre Daguerre, por ejemplo, teníamos clase de 2 a 6 de la tarde, y él llegaba a las 5. Entonces se suponía que él llegaba a ver lo que habíamos trabajado en toda la tarde solo. Me parecía como la idea de considerarte mayores, ¿no? De darte una responsabilidad. Y de Miguel Sebastián, que heredé su cátedra, él estaba ya muy cansado, enfermo. Yo heredé su cátedra, entré como auxiliar y me fui quedando, así que nunca salí de la escuela. Estudié, trabajé 27 años, más 50 de estudiante, pues tengo como 60 de estar en la escuela. Y lo que más me encanta es que Miguel me ha dejado sus 3 pinceles, ¿no? Esto lo heredé de Miguel. Son 3 pinceles que yo digo que son igualitos a él, porque sus dedos eran así como, terminaban como en puntica. Un recuerdo maravilloso, no los he usado, probablemente algo pueda haber en ellos, pero los mantengo siempre como Miguel Sebastián, ¿no? Y Miguel Sebastián lógicamente fue el que me hizo exponer, más que todo, él fue el que me metió en el lío grande de exponer y de salirme pues de la idea de estar haciendo cuadritos en mi casa. Me descubren en el taller de Jorge Valencia, eso hay pues que reconocerlo. Jorge Valencia, entro al taller de él que aprender acrílico, me descubren, y hace que María del Socorro, que estaba trabajando en la galería del Banco Ganadero recién inaugurada, me invita.
y ella empieza a sacar en la prensa pues que voy a exponer, etcétera, y ya arranqué de esa manera, es decir, como pintora que expone pues. Algún consejo por ahí de Jaime Carrasquilla, no se me olvida: si sigues pintando y no expones, eres una señora que pinta. Se me quedó como aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomarlo en serio, pero en realidad creo que he tenido suerte en el sentido de no tener que pedir galería, sino que me han ido como invitando y he ido exponiendo donde me invitan. Y entonces yo estaba con el tema de qué rico trabajar a la acuarela, qué compromiso de riesgo, es decir, tenía su gracia. Y siempre empecé a pintar grande, que era como otra cosa que me parecía saludable, pues. Pero de todas maneras me puse a pensar, acuarela Hernando Lemaitre, bien conocido, no puedo ir con cosas que ya son tan típicas de Hernando Lemaitre, ¿no? Entonces me cuidé, por ejemplo, de no llevar paisajes que se parecieran a los de Hernando Lemaitre. Esta, por ejemplo, es la marina típica, suelta, probablemente donde se demuestra mucha habilidad, aparte de que Lemaitre lo reconocemos como las famosas y las buenas marinas cartageneras. Y pensaba era que no podía, me moría por hacerlas también, y de hecho hice varias marinas, pero creo que me fui como a otros lados, ¿no? Yo me fui a la Boquilla, por ejemplo, madrugaba, pinté los recogedores de carbón, pintaba cuando el agua se mete por allá en la Boquilla, es decir, eran como otros ambientes. De hecho fueron los que mostré en la primera exposición, ambientes de la Boquilla, tempranito, solo. Pues yo creo que a las 9, 10 de la mañana estaba de vuelta, a veces hasta pinté con agua de mar, que se me derramaba el agua o se me acababa, bueno, pinté con agua de mar y no sé qué habrá pasado, acuarelas que se fueron de aquí de Cartagena. Unas anécdotas como buenas, me parece, creo que llevé demasiados cuadros y tenía por allá como ese cuento de cuando uno empieza de que por lo menos algo, ojalá que se venga algo para pagar los marcos. Pero se vendió más de la cuenta, ¿no? Eso fue increíble y una propaganda como muy buena. Miguel Sebastián Guerrero, mi profesor, padre putativo, porque él también me decía a mí como su hija. Miguel Sebastián se encargó de sacar en el Diario de la Costa, que era el periódico del momento, que yo iba a exponer, y yo qué susto pensar que se anunciaba cuando uno apenas está arrancando, ¿no? Y el anuncio me decía, yo los miro, pero dime tú cuáles te gustan más a ti. Y decididamente yo era la que tomaba la decisión al final, es decir, él solamente me visitaba y dejaba, decía, bueno, aceptaste y listo. O sea, nunca me dijo este y este, sino que dejó que yo escogiera. Se sentía feliz, creo que era la primera que sacaban, la primera alumna pues que sacaba una exposición en serio en una galería grande. De todas maneras en Cartagena no había galerías, como la del Banco Gadadero y como la de Candia y no me acuerdo cuál otra, que empezaron eso fue en el 79, y empecé a inquietarme precisamente porque hubo prensa, hubo visita de muchas personas, de revistas por ejemplo colombianas también, y me di cuenta que no era como pintar por pintar. Y además yo estaba de auxiliar en Bellas Artes. Él me había nombrado auxiliar porque se sentía muy cansado a veces, me llamaba y me decía, hoy no voy, ¿o ves tú? Y así fue como yo también quedé vinculada a Bellas Artes, no tuve vacaciones nunca, me gradué y seguí de docente auxiliar, es decir, no tuve como un espacio, ¿no? de me encierro, pero era una escuela no formal, no requería que uno estuviera ahí todo el día, entonces había tiempo suficiente para trabajar. De ahí pues empecé a buscar mis temas arquitectónicos y creo que seguiré. Yo creo que tengo que amarrarme de eso porque yo no veo la arquitectura como el corredorcito que tengo que organizar. Me encantó, por ejemplo, cuando expuse en el Museo Arte Moderno, que hubo una de arquitectura en la sala. En una sala estaba una muestra de arquitectura y estaba yo como mi exposición del Museo Arte Moderno. Y me acuerdo las discusiones que hubo porque mis proporciones no eran muy adecuadas a la realidad, ¿no? Pues claro, todo eso va reforzando ese concepto preciso de representar o de hacer otra cosa que quiera decir, pero no es simplemente copiar, ¿no? De hecho, creo que si tratan de buscar si estoy bien en cuanto a las proporciones de la arquitectura, que tienen que ser muy normales, pues yo no voy con eso, ¿no? No me interesa para nada. Y hubo
Francisco Gil Tobar, por ejemplo, me encantó cuando llegó a la galería en Bogotá, puso en la Cámara de Comercio de Bogotá, y él habla de mis cuadros como una arquitectura de la arquitectura. Eso también me hizo pensar en la palabra arquitectura, porque no lo había hecho así, simplemente había algo que me motivaba. Yo caminaba, me asomaba en un zaguán y me devolvía. Si yo iba caminando por el centro, mi mirada no podía ser recta, mi mirada era así, cuando los zaguanes estaban todavía abiertos, ¿no? Hoy es triste, pero en esa época era 4 pasos y mirar, 4 pasos y mirar zaguanes. Y esa luz, precisamente, de los patios es enceguedora. Tú no ves nada, tú después que descubres que hay una silla, que hay una mesa, que hay árboles, pero cuando tú entras de un zaguán al patio es enceguedor. Y eso fue lo que empezó como a darme fuerza para centrarme en esto. Y es lo que yo llamo como la arquitectura con la luz, y si no, no tiene sentido. Ni siquiera es la luz para que se vea, no, es la luz que hace una marca más en la obra. Es decir, es una forma. Yo diría que es casi como la tipografía, cuando pasa de ser una simple palabra a ser parte de la imagen, ¿no? La tipografía del Art Nouveau o del comienzo del siglo. Me encanta porque hago cosas porque sé que las necesito, pero siento placer cuando veo que alguien lo refuerza y dice, no es la triste acuarelita pintoresca, ¿no? Sino que se le mide a espacios grandes. Y también recuerdo de nuevo a Miguel Sebastián cuando me decía que era agayúa, usaba ese término, porque él llevaba una hoja de papel para que dividiéramos entre todos y yo cogía la mía enterita. Él tenía papeles que eran heredados de Nando Lemaitre y los repartía. Y bueno, yo no iba a partir el papel, ¿no? Entonces yo pintaba en la página, en el pliego entero. Esos son buenos recuerdos y yo creo que esos pequeños detalles también lo motivan a uno cuando aquí no se conseguía nada, ¿no? En Cartagena, tener tu papel grande, tener pliegos Fabriano, Arches, marcas que ni por ahí tampoco pues conocía para nada. Bueno, eso tiene su historia también bonita. Mi papá, por algo, no somos los millonarios del momento, ¿no? Pero mi papá oyó a Pierre Daguerre cuando Pierre Daguerre le dijo, ¿usted por qué no pide esto? ¿Usted por qué no pide esto? Y mi papá simplemente siguió el consejo y pidió materiales finos, baratos, de todo. Y fue cuando nació el cuchito ese, él le decía el cuchito, de arte, donde no le importaba si había ganancias o no. Tranquilamente, por hacerle, es decir, por oír a Pierre Daguerre, simplemente. Le entregó la lista, le dijo que debía pedir, que no se conseguía. Les voy a contar un poquito algo que me parece interesante, aparte de mí, o sea, de mi pintura. Y es que eso es todo el mundo. Uno tenía que ir a Bogotá, donde los chantré, a comprar las cosas. Entonces cuando Miguel Sebastián viajaba a mitad de año, recogía, ¿no? Recogía plata. El papel Ingres, teníamos que pedirlo a Bogotá. Papel Ingres, imagínense. No, una cantidad de cosas. Y eso me trae la satisfacción de que mi papá, pues pensando en que no voy a hacer negocio con esto, porque de eso no vivo, permitió que yo pidiera pues todo lo que aquí no se conseguía. Hasta papel de rollo inclusive. Así que también es nostalgia, ¿no? Cuando uno recuerda. Yo tengo una cantidad de cosas que me parecen interesantes. Nostalgia de la librería, nostalgia de la casa, ya no la librería, sino de la casa misma, que la he pintado, yo te lo he comentado varias veces, que la pinté con rabia, y le tenía rabia inclusive a los que la compraron, porque era imposible nosotros poder sostener esa casa, ¿no? Que estaba en mal estado. Entonces me daba rabia que hubiera alguien que pudiera comprarla. Pero muchos de estos interiores y de todas estas arquitecturas salieron de una casa y de varias casas que ya no tenían techo y que el sol hacía su dibujo, ¿no? Miren lo que está pasando aquí. Es decir, yo le podía tomar una foto a esta acuarela y volver a hacer una acuarela. Es decir, eso puede ser parte de cómo han sucedido las cosas a veces. Y luego ya entonces sí decidí como visitar arquitecturas, tomar fotos. A la mayoría de los dueños de las casas les extrañaba que yo tomara las fotos de lo que a ellos no les parecía lo más importante. Es decir, qué raro, qué inusual, me decían, ¿no? ¿Por qué le toman a este rincón y no a la sala desde el ángulo formal de la sala? Yo diría que la de los zaguanes abiertos y la de los zaguanes cerrados. Y la de los zaguanes abiertos éramos los cartageneros que no teníamos plata. La de los zaguanes cerrados, lo de los millonarios ahora que tienen miedo de todo, ¿no? Entonces
Eso ahí le abren a uno la puertecita así apenas los que cuidan durante 3 meses para que vengan 2 semanas. Y es muy triste, ¿no? Porque yo creo que eso del zaguán, el zaguán tiene su encanto. Pero el zaguán, por ejemplo, cuando hice la especialización, para mí cogió más valor todavía, porque el zaguán, aprendí que el zaguán, por más pequeña que sea la casa, es decir, si la casa colonial tiene 3 metros de frente, tiene zaguán de 50 centímetros, pero tiene zaguán. Entonces, cuando yo oigo eso en la especialización, pues todavía más me emociona como ir conociendo la historia prácticamente del objeto que yo pinto, ¿no? Del objeto que yo trabajo. Yo le llamo el zaguán, pero en realidad ya yo entré y yo no pinto la fachada de la casa, yo estoy adentro. Yo pinto adentro y les voy a comentar 2 o 3 cuadros que tienen una cantidad de cositas que no parecen, pero que sí son. Por ejemplo, estos huecos, como en el cuadro, en el Guernica. Y en Velázquez, en Las Meninas, también hay una salida. Entonces yo trato de que la obra no tenga fin, sino que siempre haya un espacio. Las escaleras, creo que el 90% son escaleras. El 90%, y la escalera te da una dimensión de profundidad, ¿no? Tengo otro grupo que no tengo ninguno aquí, de las sillas. Las sillas también tienen una dimensión. Y son sillas que les cae la luz, porque son sillas que tenía cerca de una ventana. Los encuentro, pues no voy a decir que sea así de fácil, pero si yo veo 40 cosas en el día, porque esa es la que me llama la atención, ¿no? Cuando la luz cae sobre algo. Hay una muy buena, no tengo aquí ni la foto, la tengo aquí ahora mismo. Abajo, allá en la sala de la casa, llega alguien y la luz le da el vidrio del carro. Se refleja y entra y le da un marco que tengo vacío. Y detrás hay una sillita de estas toné. Entonces te puedes imaginar la luz cortando, la silla solita y la sombra larga, porque era una luz ya como de 3 de la tarde. ¿Qué puede pensar alguien que no sabe de lo que es una acuarela? Que si me falta todo lo que está en blanco. Esa es otra cosa agradable de este medio, ¿no? Que uno sabe que deja la luz ahí también desde abajo. Y me quedé con las ganas de que Darío vino acá antes de irse, pues su último viaje de Cartagena a Nueva York, iba para Nueva York, y estuvimos aquí y me dijo que cuando volviera venía a hacer acuarelas. Es un placer, qué bobada cuando uno tiene que estar tensando, lavando pinceles, usando líquidos que huelen, que afectan. No, esto es un placer. Yo creo que da la impresión, y cuando tú dices que entra otro tipo de espacio, un espacio duro, digamos, que no es de pronto como la naturaleza, pero bueno, por algo se llama también paisaje urbano, ¿no? Y me gusta el término. Eso de paisaje urbano como de paisaje duro, pero que tú logras hacer lo que quieres con él también, ¿no? La arquitectura que no te deja que te amarres, como se entiende el término, pero que analizado, como lo he hecho yo, a ver qué es lo que quiere decir arquitectura, es simplemente organizar cosas, no es construir casitas, sino organizar cosas. Pero lo que yo comentaba era que hay algo cuando uno se enfrenta al papel y al agua. El agua es un problema, tú no puedes medir, tú no puedes decir 3 de agua con 2 puntos de azul, ¿no? Uno no sabe, hay algo que uno hace en la paleta y viene acá y ya tú tienes la idea de lo que quieres. Entonces era cuando yo te comentaba que eso tenía como algo oriental, que tu cuerpo lo siente todo y como que ya tengo la idea y ya viene y pasa. Y eso me recordaba cuando estudié un poquito los ejercicios que nos hicieron hacer allá en los Estados Unidos, profesor borrachito pero buenísimo, que nos hacía hacer unos ejercicios donde decía, están aquí, ponga la columna recta, ponga su cuerpo recto, que los pensamientos bajan por la mano del sumi, ¿no? Es una cosa, pero una religión casi. Entonces, bueno, cuando ya yo estoy metida en un cuadro grande, que también es un reto a lo que dicen la mayoría de los libros, una acuarela se hace en un día. Pues yo creo que una acuarela de este tamaño no se puede hacer en un día. Y además porque el agua hace que el papel salte, se agranda, se encoge, es decir, hay zonas que te quedan a veces elevadas porque la cantidad de agua fue diferente a 20 centímetros al lado. Y eso que estas son a veces pequeñas para lo que yo quisiera hacer. Entonces ahí yo sí me estoy saliendo un poco de la acuarelita, que siempre se habla como paisaje pintoresco, ¿no?
Si uno mira Colombia, en Colombia hay 3 polos, Cali, Medellín y Cartagena. Y acá yo creo que si le hacemos un estudio un día, no es, en realidad yo no podría decir que hay una escuela de acuarelistas, pero sí hay un sentido general en Colombia de mirar hacia Cartagena como algo de acuarela. Esta, por ejemplo, es una acuarela densa, como es la otra que se llama escisión, ¿no? Que a veces me han dicho, por ejemplo, que no parecen acuarela. Para mí eso es un homenaje cuando me dicen así, que no parecen acuarelas, porque sí son acuarelas. Y he respetado todo el proceso técnico además, pero no tiene, porque tienen que ser las acuarelas como boniticas, no suavecitas. Cuando yo hago esta obra, yo estoy en contra de la construcción del Santa Teresa, como estaban muchos de los arquitectos aquí en Cartagena, en contra de los 6 metros, solamente 6 metros que nos vamos a subir. Pero precisamente yo acababa de estar en una conferencia con el doctor Leal, cubano, historiador Leal, y él precisamente estaba contando que en Cuba, con todos sus problemas económicos, no permitían que se hiciera una edificación nueva cerca de una edificación de valor que la tapara, y que habían inclusive tumbado algunos pisos de unos edificios. Entonces imagínense, la conferencia era en este mismo sitio, en la capilla del claustro de Santa Teresa, y unos amigos que se habían bajado aquí estaban en esas habitaciones donde no veían nada porque eran las más económicas. Pero mi problema era que no me parecía que eso lo han debido hacer, entonces la balaustrada la dejo blanca para que se noten, porque ya está disimulada, es enorme y no hace nada, es simplemente para tapar un piso más y los 6 metros. Entonces alguien de patrimonio aquí en Cartagena, cuando yo le hice la pregunta, me dijo, ¿qué tanto es 6 metros más? Y le dije, no, cuando uno cogía la Santander uno veía la cúpula y me parece el colmo. Pero él piensa que son 6 minutos nada más en carro. 6 minutos en carro, como si uno se parara a mirar algo en carro, ¿no? Entonces, bueno, yo la hice un poquito como una queja, era un tríptico donde mostraba el 1, 2 y 3 del sitio. Pues a lo mejor no creo que estéticamente sea agradable, estéticamente, esa es la estética, y no me la aceptaron, me la devolvieron, pero bueno, no importa. Por acá tengo otra que hago precisamente cuando estoy hablando de transparencias. Pues qué más que transparente que el gran vidrio de Marcel Duchamp, ¿no? Pero aquí falta alguien. Y creo que le falta un trozo a la novia, simplemente. Entonces yo lo que hago aquí es darme el gusto. Esto lo tomé de la televisión. Hago la toma de la televisión porque me encantaba cómo se quebraba a veces la imagen, ¿no? Como con una interferencia. Y hago mi toma fotográfica, trabajo con la fotografía. Pero también, sí, el personaje salía observando el gran vidrio de Marcel Duchamp. Y yo pensé, era la transparencia que había, porque detrás del gran vidrio había una ventana, o sea, había arquitectura, que creo que siempre meto algo de arquitectura hasta en los bodegones, y estaba lo de la transparencia. Y juego es con la no vía, ¿no? La novia no, sino la no vía. Un poquito pues lo que hacía también Marcel Duchamp con los nombres de sus obras. Un poquito como yo creo que eso se lo da uno también en la academia, ¿no? Cuando uno está metido en la teoría, entonces la teoría también se atraviesa como una posibilidad estética. Y hice varios trabajos, pues no tengo los otros aquí, de esta época, en la que jugué como con cuadros que ya existían y yo hacía una especie de apropiación de la obra. De esta época tengo varias, así óleos sobre papel, en un taller que hicimos con Víctor Leñalet. Pues yo creo que yo he hecho un paseo agradable por estos casi 30, 40 años, pintando, diseñando. De hecho, y te voy a comentar cómo lo refuerzo. Lo refuerzo cuando leo un capítulo de una obra de Herbert Reed que dice la imagen constructiva. Y me encanta ahí cuando dice el artista construye la obra. Por ejemplo, Klee, Picasso cuando hace cubismo. Es decir, están mirando al mundo, es cierto, se alcanzan a ver cosas del mundo, pero están construyendo sobre ese papel, sobre ese lienzo, se está construyendo, se está armando. Y yo creo que eso es lo que yo hago.
La verdad es que eso es lo que yo hago. Copiar por copiar no, y si tengo que hacerlo, porque también me provoca a veces, no es la copia minuciosa hiperrealista, contra la cual no tengo nada, si temáticamente es importante. Es un término que yo creo, yo insisto a que sea así por lo menos con mis alumnos. Lástima que ya no quieren trabajar grande, pero sí quiero que entiendan que hay algo más en la clase de las acuarelitas, es que es un medio respetable y que no hay tema para acuarela, sino que la acuarela es para todo, ¿no? Desde la abstracción total, completa. La primera abstracta fue una acuarela, sí, de Kandinsky. Lo mío tiene que ver es por lo que yo soy. Yo no es con una casa donde no me veo. En una casa del centro enorme que tengo el techo como 4 veces más alto que esto que tenemos aquí. Espacios enormes. Y miro la casa de enfrente cada vez que salgo de mi casa. Es una ciudad donde la casa empieza sobre la acera de una vez en el centro, y yo viví en el centro creo que hasta que tuve los buenos años, esos donde uno recuerda millones de cosas, ¿no? Entonces yo tengo muy claro el muro lo tengo muy claro en mis trabajos. El zaguán de la casa de enfrente, la casa de los Muñoz precisamente. Y esa es la primera que yo hago. Esa es la primera acuarela que yo hago de un zaguán donde hay una puerta de estas que tiene vidrios de colores y que se alcanza a ver el patio al final. Ahí comienzo. Después pinto todas las ventanitas que se ven de la parte del segundo piso de la casa donde estaba la librería, que son como accesorias. Yo no creo que alcancen a ser accesorias, pero son cuartos definitivamente donde veo el balconcito y donde se ve la otra ventana que da hacia el otro lado de la calle, ¿no? Y esta, por ejemplo, aquella que está allá, aquellas, todas tienen que ver con el espacio, todas son la inmensidad, digámoslo así. Este cuadro para mí es bien importante, y es bien importante porque este cuadro es precisamente la casa que dejé, que nos tocó dejar pues en del centro, la casa donde estuvo la papelería, pero aparte de todo eso yo creo que pasó a segundo plano como la nostalgia, el dolor y toda la tristeza, porque cuando fuimos a tomar las fotos para mostrar el deterioro en que estaba la casa y el problema que tenía desde el punto de vista pues, de la construcción, yo creo que se me olvidó todo y empecé a ver pues, como la parte estética, ¿no? La luz, cada una de las estancias, y empecé a construirlo. Ni siquiera la primera, es un tríptico, y la primera acuarela hago que empate en alguna parte, pero cada uno es una estancia diferente de la casa. Y es la típica acuarela de la que yo les estaba comentando, que hago por veladuras, es decir, un día trabajo los ocres, otro día trabajo otro color, al mes de pronto le puse la tercera capa y de pronto la última al final. Es construida completamente. La parte de abajo no corresponden para nada, pero los techos son los que unen. Y cuando yo estaba analizando el trabajo, así que los pongo en el piso porque no tengo pues el espacio para poderlos mirar desde lejos, fue que me di cuenta que 2 elementos parecía que hubieran sido hechos a propósito porque encajaban. Entonces esta ya la armo conscientemente para que en algún momento los techos sean los que unen. Así que hay una cierta como incomodidad. Es la primera que yo le llamo escisión, a las dos que hice, escisión, donde el sabor de la ejecución, por ejemplo, que hace que me hace olvidar lo otro. Y porque corresponde precisamente cuando ya nos tocó tomar la decisión de salir de la casa. Es decir, la casa es una cosa, lo que a mí me dolía era otro, y cuando estaba trabajándola yo creo que se vuelve como una mezcolanza. Ahora que estamos aquí en el patio, que hice mi estudio, que me he jubilado, lo que tengo en plan es como un estado de felicidad, de pensar en que ya no tengo obligaciones de esas típicas de horarios, donde uno le pertenece prácticamente a otro, aunque lo que estoy haciendo es porque quiero. Ojalá pudiera encerrarme a pintar. Lo dudo en el sentido de que yo creo que necesito de la gente. Yo creo que sí. Yo creo que nacer en Cartagena es importante. Cartagena es de Colombia, ¿no? Es como lo dicen todos, Cartagena es de Colombia y nos duele. Te digo algo, por ejemplo, a mí alguien me dijo un día, ustedes están dejando
que se acabe Cartagena. Nos lo dice alguien que no es cartagenero. Eso te hace pensar. Pero si yo no tuviera una responsabilidad, si yo no estuviera involucrada, yo creo que no me hubiera importado, y a mí sí me importó. Me importó mucho, y parte de la especialización fue, que la hice en restauración de patrimonio, fue poder contestar cosas que antes no podía contestar. Entonces, y además el haberme metido en este asunto de restauración del patrimonio arquitectónico específicamente, sigue muy ligado a la temática mía. Entonces, yo creo que si hay un cambio en mi pintura, no creo que va a ser sustancial, pero es que no lo he pensado tampoco. Yo creo que eso no se piensa. Yo no creo que yo me siento programada, ¿no? Algo va a pasar porque tengo que volver a pintar.